Muy bien, bueno, bienvenidos los dos, Diego Recoba y Malí Guzmán, a esta charla que vamos a tener ahora con ustedes dos, un diálogo que se va a dar en el contexto del Fondo de 100 años de Mario Benedetti. Es una iniciativa de la Fundación Mario Benedetti que está convocada por la Casa de los Escritores y la Fundación, y que está apoyada por Coparte. Así que bienvenidos los dos, gracias por estar acá, y les voy a rápidamente decirles a los que nos están viendo, que Diego Recoba es periodista, fue fundador de la editorial La Propia Cartonera, formó parte también del equipo de Salvador Editora, una editorial dedicada a la dramaturgia, y que publicó en varios libros, entre ellos, por ejemplo, el libro de crónicas Hasta Borinquen, la novela Locas Pasiones, y otras. Y Malí Guzmán es escritora de literatura infantil y juvenil, es miembro de IBI Uruguay, socia fundadora de la Casa de los Escritores del Uruguay, y que estuvo ahí entreverada en el Plan Nacional de Lectura, coordinó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o sea, ha estado dedicada también no solo a la escritura, sino también a lo que sería la formación de públicos, y bueno, está a cargo del taller de guión y escritura creativa en Bellas Artes, y bueno, y dicta cursos sobre literatura infantil y animación a la lectura, y tiene varios libros, digamos, muchos libros publicados. Así que les voy a ahorrar la enumeración de los títulos, y si les parece, arrancamos ya mismo con lo que podría ser el inicio, en torno al proceso creativo. Y yo les digo, les arranco con esta pregunta, que sería el papel de las fuentes, y no de las fuentes de la cocina o de la canilla, sino que las fuentes de la escritura, la experiencia vital, las observaciones, el oído, los raptos de inspiración, cómo captan eso, cómo dirían que funciona. No en todos los libros, porque yo sé que en cada libro puede funcionar distinto. Elijan algo, algún libro, y háblenme de las fuentes, el papel de las fuentes. A ver, Malí Guzmán, que está desesperada. Al contrario, yo decía que hable Diego primero. Bueno, le digo primero, entonces, ¿cómo? Dale, digo. Bueno, no sé si entendí más o menos lo que me estabas preguntando con respecto a la fuente. Voy a decirte lo que entiendo yo. Primero que nada, a mí me gusta tomar como fuente cualquier cosa que ande en la vuelta. Estoy cada vez como más en el viaje de no separar tanto obra o proceso creativo de la vida. Entonces, de alguna forma tomo cualquier tipo de fuente como posible, digamos, acopio de material como para escribir. Porque tampoco cada vez un poco creo menos en la originalidad, o al menos en la originalidad pura. Siempre creo que estamos como retomando cosas que ya se han dicho, ya se han hecho, o que todos vivimos. No es, digamos, ya no creo ni siquiera en la creación 100% como algo de la imaginación surgida, digamos, dictada por un ángel, sino que nada, que es como lo que tengo alrededor, lo que recuerdo, lo que construí en base a lo que viví, lo que leo, lo que escucho. Entonces, en ese sentido, las fuentes, trato de que cualquier cosa que ande en la vuelta, que me venga, lo pueda llegar a ser usado en lo que escribo. Trato de que eso, no sé, estoy como en el viaje de que cada vez lo que escribo tenga mucho más que ver con lo que estoy viviendo, con lo que viví, con lo que recuerdo, y de forma de que eso genere una obra más viva, no sé. Quizá me equivoco, pero en esas búsquedas estoy. Y bueno, y Malí, el papel de la fuente, de las fuentes en tu caso. Yo te oí decir hace mucho tiempo, en una entrevista a Malí Guzmán, que escribir también era una cuestión de oído. Sí, es que es un poco lo que estaba diciendo Diego. A mí me pasó siempre. Vos dijiste, en cada caso, cada libro inicia de una forma distinta. Por supuesto que sí, porque a veces te aparece un personaje, a veces te aparece una palabra, una imagen, pero siempre es, para mí, nunca fue una idea previa. O sea, nunca tuve una idea brillante que digo, ay, nunca, no me pasó jamás. Entonces, no fue una opción esa.
directamente de todo lo que voy viendo, escuchando y sobre todo lo que me va conmoviendo en el momento. En general tiene que ver más con las cosas embromadas que con las buenas, ¿no? De pronto hay algo que me resulta muy injusto o me enoja mucho, me saca del lugar, veo que pasa en otros o me pasa a mí, y como a mí además después todo me sale con humor, es una mezcla permanente de aludir a eso y reírme de eso, pero sobre todo reírme de mí, porque son momentos en que preciso más que nunca reírme de mí. Entonces, yo siempre estoy citando a Graciela Montes, el proceso de escritura y la escritura como la literatura con el juego, ¿no? El juego y la literatura como dos cosas casi iguales, como territorios de mucha libertad, que necesitan mucha imaginación, bla, 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 que vos creas tu tiempo, tu universo, tu espacio, y al mismo tiempo las reglas del juego, que son los que de alguna manera organizan eso en torno a un discurso. Pero si no jugás, no podés. No podés. O yo no puedo, por lo menos. Y ya te digo, como fuente, siempre es algo que me ha conmovido en el momento o me conmovió antes, un poco lo que decía Diego, a veces se nutre de recuerdos, siempre es medio un Frankenstein, ¿no? A mí me gustan especialmente los personajes. Como lectora, yo soy muy amante de los libros donde me enganchan los personajes más allá de las vicisitudes después que puedan ocurrir. Entonces, generalmente, eso que me pasa, eso que me conmueve, empieza rápidamente a formarse personajes. Y después es como tratar de seguirles la vida a ver qué hacen. Y andar atrás de ellos todo el día con ellos en la cabeza y ver qué deciden, qué no deciden, qué les ocurre, pero siempre es a través de lo que me conmueve en la vida. Nunca, como te digo, tuve una idea maravillosa que diga, esto si lo armo así y así como un puzzle va a quedar bien. No, eso no me pasó nunca. Pero, digo, entonces los dos dicen que de alguna forma sacan, digamos, o extraen o trasladan de la vida, ¿no? Trasladan de la vida lo que pasa, lo que le pasa en la vida. También está dicho, y una y otra vez, que la literatura se hace de lo que nos pasa, de lo que sale de la vida, y también se hace de los libros, ¿no? Las dos cosas se van retroalimentando. O sea, toda literatura en el fondo es autobiográfica y toda literatura en el fondo es metaliteraria porque están cruzadas por esas dos variables, por decir de alguna forma. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Diego, él decía que asumías la realidad, pero, por ejemplo, Malí estableció claramente que era de la realidad lo que la conmovía, ¿no? Y entonces, esa realidad es lo que te conmueve, y aparte esa realidad tiene que ser transmutada. Pregunto, ¿no tiene que ser transmutada? Vos tenés un problema y no lo trasladás directamente, hay una transmutación, algo interior, ¿o no? Sí, Dalmarí. Sí, por supuesto, todo lo que dijiste es cierto. O sea, que se nutre siempre de la realidad, siempre, porque vos nombraste los libros, que como lectores nos nutrimos de esos, de los libros, de las películas, a los que nos gusta mucho lo audiovisual, no solo los libros, sino la ficción puesta en distintos escenarios, en el teatro, en el cine, en la serie, todo. Pero todo de esa literatura también se nutrió de la vida. Entonces, por eso digo que en definitiva sigue siendo la realidad la que nos sigue nutriendo, aunque nos haya llegado de otra forma. Pero lo que en este caso no te entendí bien, porque vos decís que te conmueve, por supuesto, y que la vas a transformar, por supuesto, porque vos bien dijiste, hasta si me propusiera hacer una autobiografía, que no me propongo, una vez que la escribo, ya es una representación de mí, y ya es ficción y ya es literatura. Eso lo dijiste claramente, o sea, siempre va terminando, hay una convergencia. Y si me propongo hablar de algo totalmente externo, va a estar igual mi ideología, mi yo, de alguna forma, colándose en lo que escriba. Entonces, me parece que todo esto viene siendo un poco parte de lo mismo. Vos querés transformar, a mí me conmueve algo, lo quiero transformar. No lo quiero transformar en forma lineal porque ojalá creyera que el libro después va a provocar un cambio brutal en la realidad. No lo va a provocar. En mi interior sí, yo voy a sentir que una vez que procesé ese tema y que pasé por angustia, por risa, por todo lo que pasás mientras escribís, algo se te acomoda adentro, como si vos le hubieras dado otro orden a eso que viste desordenado o malo, y entonces vos sentís una cierta de paz en ese orden que armaste. Por eso vuelvo al juego.
Es lo mismo que cuando jugábamos, cuando vos, yo qué sé, tenés que procesar una emoción de chico, una emoción de bronca, de miedo, de pánico, de lo que sea. Bueno, a lo mejor en el juego te convertís en un superhéroe al que no le pasa nada. Pero por supuesto después no va a cambiar la realidad en forma lineal de ninguna manera. Con suerte, si lo que escribiste llega a estar bien escrito, se encontrará con algún lector al que también en ese diálogo que se hace con la lectura, en esa reescritura que hace el lector cuando lee, bueno, ese lector también se transformará un poquito y de alguna manera eso, entre mucha gente transformada, iremos actuando y viviendo de maneras distintas, pero es una forma realmente nada mediata, ¿no? Es una forma muy colateral ese incidente. Diego, y en el caso tuyo, vos dijiste que digamos, te basás en lo que te pasa o que lo que escribís tiene que ver cada vez más con lo que vivís. Pero yo creo que cuando uno, te pregunto, Diego, cuando uno se embarca en la escritura, en el caso de Marí decía por eso el tema de la emoción, algo que lo conmovió, y entonces se invierte el tiempo, las ganas, los espacios. En tu caso, ¿cómo definís lo que vas a escribir? Digamos, ¿qué es lo que te impulsa a escribir algo de la realidad que te pasa y no otra cosa? Mirá, hay distintas formas. Puede a veces ser un tema que tengo recurrente en la cabeza. Realmente yo creo que, por ejemplo, en algunos casos es exorcizante o curativa o terapéutica la escritura, en el sentido de que muchas veces eh, he intentado nudos propios de mi personalidad o de mi pasado, intento a través de la mente o de mil formas desanudar. A veces digo, bueno, vamos a intentar también por la literatura. Eh, Porque en la literatura de alguna forma digamos, es un territorio sin reglas para mí, ¿no? Como lo que decía Malí, de alguna forma también yo comparto, es un territorio para mí de juego o de baile, como con ese tipo de dinámica. Entonces, eh, inquietudes, preguntas, en ese, digamos, ese tipo de problemas, trato de trabajarlos siempre en la literatura, y no siempre como para publicarlos, a veces simplemente como para resolverlos yo, ¿no? Después, si eso quedó en algo que me parece que puede llegar a estar bueno para otras personas, lo publico. Si no, queda simplemente como una cuestión de ejercicio para mí. Y después otro tipo de ideas, que son ideas simplemente que me divierten o que me gustan, ¿no? Tengo juegos en la cabeza que me divierten, que me gustan, y las trato de llevar a la escritura. En ese caso sería otro tipo de motivación. Pero siempre trato como digamos, de lo que me está girando, lo que me anda rondando, bueno, probar, a ver qué hago si pongo esto, que lo tengo acá, ponerlo en el papel o en la computadora o en lo que sea. ¿Y qué pasa si a esto le agrego esto? ¿Y qué pasa si lo cambio esto, le meto este personaje? Como experimentar también un poco, como experimentar pero en el sentido más lúdico. Ahora, los dos están hablando entonces del juego, como en esta cuestión de las fuentes y de la escritura. Pero yo creo que todo juego, a ver, capaz que me equivoco, pero todo juego tiene reglas, ¿no? Y por eso parte del juego siempre es, bueno, respetar las reglas, podrás saltarte algunas, pero en general el marco del juego siempre tiene sus reglas bastante dominantes. Y en el caso de la literatura, vaya si las tiene, ¿no? La literatura tiene reglas. Para empezar, no es lo mismo que la pintura, por ejemplo, porque estoy pensando en que tenemos gramática, tenemos la sintaxis, tenemos hasta la ortografía, tenemos un aparato editorial, tenemos lo que es el formato libro, en fin, hay una serie de cosas que son como reglas, que algunos han jugado con ellas, han tratado de saltar algunas, pero en general es un aparato, yo diría, muy estructurado, ¿no? Muy estructurado, ¿no? O sea, en literatura, por decirlo muy brevemente, no ha ocurrido como ha ocurrido en el arte, que ya están en el arte conceptual, ya se pasaron toda la materia, en fin, toda esa historia, ¿no? Entonces, en este juego que están jugando, que se llama literatura, tiene unas reglas y hay que jugar dentro de esas reglas, aunque uno, repito, pueda cambiar algunas. ¿Qué
¿qué papel le dan en ese juego, el que tiene reglas, a, por ejemplo, a lo que es la intuición personal, a todo aquello que no sea lo que no sea la cuestión más racional, más de las reglas? ¿Qué papel le dan a la intuición? Sí, ¿Malí? perdón, ahí sí voy a hablar porque me quería meter ya cuando estabas hablando. Ya sé que- Que me parece bueno que separemos el tema editorial del tema proceso de escritura. Porque eso bien lo decía Diego, ¿no? Uno escribe y escribe mucho, pero no pensando en publicarlo. O sea, si ya cuando empezás a escribir, estás pensando en publicarlo, ahí ya estamos hablando de otra cosa, totalmente distinta. Entonces, acá me parece que los dos estamos hablando de esos procesos de escritura que después, si consideramos que eso vale la pena para otros, les damos el tratamiento que nos parece adecuado para que sean publicados. Pero realmente son cosas bien distintas, porque si no mezclamos las reglas del mercado con las reglas a las que yo me referí, que eran las reglas del juego, y no son las del juego del mercado ni el juego editorial, son las reglas de cuando uno está jugando. Que cuando uno está jugando se inventan reglas. Uno va por la calle y pisa una baldosa o no pisa las rayitas porque le va a ir bien o mal y va jugando casi a la rayuela con las baldosas. Eso es una regla. ¿Puedo pisar las rayas? No puedo pisar las rayas. Me armé una mesa y en la mesa tengo una carpa. Si tengo una carpa no puedo abrir una canilla dentro de la mesa porque las carpas no tienen canillas. Entonces, cuando yo hablo de reglas, es una vez que vos te armaste un universo ficcional, lo tenés claro, lo tenés armado, es tuyo, vos estableciste reglas, porque sos Dios y hay cosas que no se condecirían con ese universo. Entonces, son esas reglas las que no podés violar, porque ahí sí te queda, yo lo siento más que nada en el oído a veces, ¿no? Que vos relees y algo está como distorsionando y es porque traicionaste esas reglas que vos mismo habías inventado. No importa si inventaste un universo hiperrealista o uno fantástico totalmente, pero vos le inventaste unas reglas y esas son las que yo digo que hay que respetar dentro de la literatura. Me gustaría hablar por separado de las reglas editoriales o del mercado, para no mezclarlo tanto. Bien, habla ahora, pero también hay otras reglas que son de la propia escritura o la literatura, que son la gramática, la sintaxis, la ortografía, que si uno las viola, eso también está estableciendo otras reglas. Yo me refería también dentro de esas reglas, ¿no? Tanto que vienen, que son como de hierro, que son la escritura, digamos, ¿no? Más las imaginativas que vos le ponés para, ¿no? Para hacer un campo y para que esa obra respete esas reglas, porque cada obra de alguna forma se plantea un desafío y al final el lector cree saberlo si lo cumplió o no lo cumplió, ¿no? Ahí viene muchas veces la satisfacción. Y en esas reglas tuyas imaginadas y reglas de hierro, digamos, de la escritura, ¿qué papel le dabas, por ejemplo, a lo inesperado, a la intuición, a lo que no está dentro de lo esperado? Yo termino porque si no, no dejo hablar a Diego. Pero entonces, hablando de esas reglas, ahora sí, son duras, sí, a veces, pero no son de hierro. Porque si vos en tu universo todo es con falta de ortografía, texto tiene que tener todo falta de ortografía. Si vos en tu universo le diste determinado valor a la puntuación y ya dejaste claro que el juego es ese, el lector te va a seguir en ese juego. Por eso los textos de literatura son los peores para estudiar idioma español, porque justamente esas reglas no se cumplen al pie de la letra. Tienen que estar en funciones de la necesidad de la historia. Y te dejo, Diego, me callo. No, Malí, mirá, estaba pensando que podría decir, estoy de acuerdo con Malí y listo. Porque sí, mirá, creo que con respecto a las reglas que menciona Pablo, son como un disparador. Cuando uno aprende un juego, insisto con la idea del juego, ¿no? Cuando uno le enseña un juego, cualquiera, lo primero que le enseñan, evidentemente, es el conjunto de reglas que todos conocemos, ¿no? Como para ponernos de acuerdo. Bueno, esta es la escondida, esta es la mancha. Pero después, los niños con eso, y en base a la intuición y a otro tipo de espontaneidad que todo el tiempo, y de creatividad y de curiosidad que todo el tiempo van surgiendo, cada vez que lo juegan distinto. Y lo juegan distinto de acuerdo a quiénes están jugando, a dónde, a uno. Y esto es lo mismo aplicable, me parece, a la literatura. Quizás algunos quizás no, pero muchos conocemos las reglas en las que estamos jugando, o al menos de las que partimos. Pero después hay otro conjunto de reglas, un segundo conjunto de reglas, que es el que habla Malí, que
que de alguna forma está derivado de lo que ya aprendimos, y son las reglas más importantes porque son las reglas basadas en nuestros deseos, en nuestra forma de comunicación, en nuestra voz básicamente, ¿no? En la búsqueda que a muchos nos puede llevar toda la vida, que es la búsqueda como de una voz personal, una voz propia. Y a esas reglas son a las que uno tiene que estar más fiel, digamos. A mí no me interesa mucho permanecer como atado a las primeras reglas, a esas reglas de, bueno, gramaticalmente así hay que hablar, así hay que escribir, sintácticamente así hay que escribir, porque si no, digamos, eso muchas veces puede restringir voces personales o experimentaciones personales, y la literatura no deja de ser un juego y una búsqueda. A veces sale bien, a veces sale mal. Yo trato de no hablar nunca de errores en la literatura, porque en el arte en general no creo que haya errores, simplemente hay decisiones que toman los artistas que a X persona puede no generarle nada, o puede parecerle que arruina el resto, pero en realidad no hablo de errores, simplemente hablo de caminos que tomamos los artistas de acuerdo a lo que nos dicta esto mismo que decía Pablo, de la intuición, la espiritualidad, la energía, no sé, pongámosle los nombres que querramos, el juego, que bueno, nos hacen ir por ahí. Y si nos equivocamos, bueno, digamos, probaremos en el próximo otro tipo de caminos, pero no creo que haya errores en ese sentido. Creo siempre, por eso insisto mucho en lo de, y soy reiterativo con lo de jugar, ¿no? Bueno, la última pregunta, para ir cerrando esta conversación. Hay un juego, estoy de acuerdo. ¿Cuándo ustedes lo dan por terminado? ¿Cuándo creen que, esto parece muy tonto, lo voy a preguntar, pero ¿cuándo creen que la obra está terminada? ¿En base a qué creen que la obra está terminada? Porque estamos de acuerdo que es un intento, cada obra es un intento, y a veces uno se plantea una cosa y de repente son fracasos, ¿no? Pero no son errores, como decís vos. Faulkner decía que cada novela y Beckett también, que hay que fracasar mejor, en fin. O Woody Allen dijo una vez que a todo el mundo le gustó Manhattan porque no sabía la que yo tenía en la mente, ¿no? Así como soy yo no puedo comparar con la que tenía en la mente, los otros no. Entonces, el resultado le gustó a todos, a él no, digamos. En ese sentido puede haber un fracaso, o puede haber una diferencia entre el arranque y el final. Pero ¿cómo uno se da cuenta, en el caso tuyo, Diego, que llega hasta el final, que la obra se cerró? Mirá, a veces lo siento porque lo siento, a veces ya lo vengo viendo desde antes, a veces incluso lo planifiqué, quiero llegar hasta acá, y a veces, y esto no me da vergüenza admitirlo, a veces me aburro o me canso. Y digo, bueno, por algo es, o lo abandono o lo cierro, porque a veces no cerrar algo hace que yo no pueda abrir otras puertas y meterme en otras cosas, entonces lo cierro. Y por eso a veces capaz que mis finales pueden ser caprichosos, y lo son, porque me cansé, es como un niño que nada, se cansó de jugar y se va, me cansé y lo termino. Entonces en ese sentido, nada, quedó por ahí, y después si veo que realmente, digamos, no deja, digamos, es algo simplemente para mí, porque quedó muy impresentable, queda en mi cajón y listo. Pero si siento que eso de última puede quedar bien, lo comparto, lo publico, etc. ¿Y vos, Marí? Sí, es un poco lo de sentir que eso que vos necesitabas acomodar adentro tuyo quedó en paz, y que si, bueno, si se trata de una historia, quedó realmente redonda, pero para mí es muy difícil darlo por cerrado, es espantoso, para mí es una tortura porque en realidad a veces sí me queda claro que ya está terminado, pero soy muy maniática con la reescritura, muy, entonces me pasa mucho tiempo en correcciones y reescrituras, porque como además, algo que yo ya sé, que uno como lector, según el momento en que esté, lee cosas distintas, ¿no? Entonces, por más que yo lo di por terminado, después hago una relectura, pero yo ya estoy distinta, entonces necesito cambiar cosas, y ahí se me hace como bastante largo dar por terminada alguna cosa. Cuando al fin me pongo de acuerdo conmigo misma, bueno, sí, ahí la doy por terminada. Y además, creo que, bueno, acá no nos dio tampoco el tiempo para verlo específicamente, pero
Yo creo que la literatura infantil también tiene otras problemáticas específicas, que algunas son preciosas y no son problemáticas, son privilegios que tenemos, y otras que realmente son condicionantes como muy duras, porque los niños no llegan solos a los libros como no llegan solos a nada, nos precisan a los adultos. Entonces, ahí es bastante raro ese doble juego que uno tiene como escritor, sabiendo que le está escribiendo a los niños, pero va a tener que haber un adulto convencido en el medio para que ese libro le llegue al niño. Entonces, bueno, ahí se mezclan un poco más, incluso esas reglas que vos decías al principio, que yo te decía, las reglas editoriales, las reglas del mercado. La literatura infantil le pasa algo que no le pasa a la otra literatura, que el canon sobre lo bueno y lo malo no lo establece la academia. Y si vos lo tenés establecido, lo podés seguir o lo podés romper, pero lo tenés establecido por alguien que no tiene un interés comercial. En el caso de la literatura infantil, el canon lo establece el mercado y puramente el mercado. No hay nadie más que intervenga. Entonces, ahí, como te digo, se suban otras problemáticas hasta el momento de cerrar un texto, porque no es si el niño se va a sentir cómodo con esos finales, como dice Diego, que a veces ni son finales, que son como los cuentos que te hacen los niños, que saltan de un tema al otro, y no tienen problema con eso. Pero ese libro se lo va a tener que comprar un adulto, lo va a tener que elegir un maestro, un papá, una mamá, lo va a tener que decidir editar un editor, un empresario, y va a ser un librero que lo venda. Entonces, ahí se nos suman una serie de problemas también. Muy bien, igual llegamos al final porque al final hay que terminar, y es cierto que también uno de última puede terminar, se abandonan las obras y no tanto que se terminan, pero hay una serie de reglas o de factores que influyen en la escritura. Malí Guzmán, Diego Recoba, gracias por estar en esta conversación, gracias a la Fundación Mario Benedetti, y nada, gracias por estar acá. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias.